Hasta aquí estamos viendo un hombre increíble. Ha sabido esperar al tiempo de Dios, ha pasado por diferentes pruebas. A pesar de tener razones de sobra para vengarse de Saúl, no lo hizo y se refería a él como el ungido del Señor. O sea, le tenía un respeto a Saúl. Lo vemos en la primera carta de Samuel 26:9. David honró al rey Saúl en el tiempo que de Dios recibió lo que se le había prometido. Se dedicó a hacer lo correcto ante los ojos de Dios. Un día fue puesto como rey de Israel. Lo vemos en la segunda carta de Samuel, capítulo 5, verso 3. Quiero compartirles un pensamiento de Confucio. Dice, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y de las cosas que a mí me gusta del Antiguo Testamento es porque puedo ver historias de personas que son como yo. Débiles, pecadores, a veces faltos de talento, pero aún a Dios obra increíblemente y hace grandes cosas con personas como nosotros. Si tú te sientes que no estás capacitado para ser un gran hombre o una gran mujer de Dios, estás sellado con el Espíritu de Dios y tú puedes hacer grandes cosas para Dios. Cuando David fue ungido, dice la palabra que el Espíritu de Dios vino con él en poder y David hizo grandes cosas. El primer punto que vamos a ver hoy es, tus decisiones cuentan. Vamos a leer la segunda carta de Samuel, primera carta de Samuel, capítulo 11, verso 1. Perdón, es la segunda carta de Samuel, me equivoqué. Sabía que me había equivocado por algún lugar. Perdón, es segunda carta de Samuel, capítulo 11. Y vamos a leer el primer verso, dice, en la primavera, que era la época en que los reyes salían de campaña, David mandó a Joab con la guardia real y todo el ejército de Israel para que aniquilara a los amonitas y citara la ciudad de Rabá. Aquí está la primera decisión que tomó David. Pero David se quedó en Jerusalén. Él no fue a pelear. Es sabido por las personas que han servido en el ejército o han sido soldados. Cuando tú estás en la batalla o sabes que tu vida peligra, tú estás alerta, porque sabes que el peligro puede venir de donde menos te lo esperas y todos tus sentidos están alerta. Pero cuando te pones cómodo o no decides ir a la batalla, no sabes de dónde va a caer la piedra de tropiezo. ¿Qué decisiones estás tomando hoy? Hoy vamos a aprender de David y las decisiones que tomó. Primero decidió no ir a la batalla, decidió no ir con sus amigos a pelear, se quedó en Jerusalén. Para nosotros, como discípulos, esto equivale a no tener nuestro tiempo con Dios. Equivale a decidir no leer tu Biblia, porque tal vez no tienes tiempo, tienes mucho trabajo, los niños te consumen, no sé cuál sea el pretexto que has decidido. O tal vez no orar y pedirle a Dios por guía. A no tener tu tiempo discipulado, tal vez piensas que es pérdida de tiempo, que la persona que te está discipulando tal vez no tiene nada que enseñarte. Pero no se trata de qué tiene que enseñarte, sino trata de ayudarte a crecer, de edificarnos unos a otros. O tal vez has decidido no venir a los servicios o a las reuniones de la iglesia, como la media semana, devocionales, noches de oración, a los servicios, o decides no ir a los retiros que dan para los casados, para los solteros, a clases para padres, tantas cosas que la iglesia nos equipa, herramientas que nos da para pelear esta batalla, y a veces las hacemos a un lado y no las valoramos. ¿Qué decisiones estás tomando hoy? Vamos a seguir leyendo y vamos a ver una serie de decisiones, una lleva a la otra y lleva a la otra, y vamos viendo cómo David se va transformando de ser un hombre increíble, conectado con Dios, peleando, a un ser que nadie quiere llegar a ser. Verso 2 dice, una tarde, al levantarse David de la cama, comenzó a pasear por la azotea del palacio, y desde allí vio a una mujer que se estaba bañando. La mujer era sumamente hermosa, por lo que David mandó a que averiguaran quién era. Y le informaron, se trata de Betsabé, que es hija de Elián y esposa de Urías elitita. Cuando te pones cómodo, ¿a dónde te lleva tu comodidad? El segundo error de David, en su egoísmo, lo llevó a ponerse cómodo. Dice, una tarde al levantarse de la cama. En la tarde se levantaba de la cama. Es increíble. La Biblia no dice cuánto tiempo pasó de
dejó de ir a la batalla y este proceso en el que vamos viendo cómo cae en tentación y cómo cae en pecado. Me imagino que fue un lapso de tiempo, porque nadie en la mañana se levanta y dice, hoy voy a hacer atrocidades de mi vida. Es un proceso donde uno decide alejarse de Dios, donde uno no pide ese consejo de Dios, donde ya no estamos unos a otros peleando la batalla juntos, queremos pelearlo solos. No tiene nada que hacer, se pone a pasear, dice, y vio una mujer hermosa. ¿Cómo sabe que era hermosa? Obviamente se quedó observando, no fue como que pasó y se fue. Se quedó viendo detalladamente que la mujer era hermosa. Y no paró ahí. No obstante, mandó que averiguaran quién era. Y se vayan a ver quién es. Y ya le dijeron quién era. A este punto, David ya está expuesto a caer en cualquier tipo de tentación. Ya no ha parado. Ya ha dejado que su corazón y sus malos deseos lo vayan seduciendo. Santiago 1, 14, 15 dice, todo lo contrario, cada uno es tentado con sus propios malos deseos, lo arrastran y lo seducen. Luego, cuando el deseo concebido engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da luz a la muerte. Aquí estamos viendo a David arrastrado y seducido por sus deseos. Todavía no llega al pecado, pero vamos a ver cómo sigue esta historia. ¿A dónde te arrastran y te seducen tus deseos? Puede que te arrastren a la inmoralidad sexual o a cometer adulterio. Y aquí quiero hacer un hincapié de que nadie se levanta diciendo, hoy voy a caer en inmoralidad, hoy voy a cometer adulterio. Es un proceso de decisiones. Pero lo más triste es un alejamiento de Dios. Cuando no estás conectado con Dios, es fácil cometer este tipo de decisiones, de cometer este tipo de pecados. Te vas alejando. Tus decisiones ya no están enfocadas en lo que Dios o lo que es correcto o no es correcto. Vas buscando tu deseo. Tus malos deseos te van arrastrando, te van seduciendo. Y al pasar eso, tu corazón se va endureciendo. Tal vez esto es más para los hombres. Estamos cómodos, en la noche estamos viendo la tele, programas tal vez no muy sanos, o estás en tu computadora y te llegan esos que ponen propaganda que no es muy buena, puede estar en tu teléfono, en tu tableta, estás solo en la noche, no hay nadie en quien te vea, y si no estás conectado con Dios, es fácil buscar, nomás una probadita, voy a ver qué, así como David, primero miró que era hermosa y luego ya preguntó quién es, así puedes ver y son cosas también interesantes, deja ver qué trae, y podemos caer en eso. También podemos caer en conversaciones inmaduras o impuras. Y esto no está exento a nadie, esto es lo mismo para casados como para solteros. Podemos caer en esto cuando no estamos conectados con Dios, empezamos a buscar nuestras necesidades. Y nuestras conversaciones están ligadas a nuestras necesidades. ¿Qué necesito? ¿Qué quiero? Cuando están conectadas con Dios, estás enfocada en cómo puedo servir, cómo puedo dar, dónde me necesitan. Pero cuando no, es lo opuesto. Cuando no hay un alivio rápido a tus necesidades, los que tienen un pasado de adicciones, como yo, podemos recurrir ya sea al alcohol o a las drogas, porque eso nos da un alivio instantáneo, nos relaja y no queremos sentir el dolor. Otra cosa que nos puede suceder cuando nos ponemos cómodos es que somos susceptibles a coquetear o a dejar que nos coqueteen y no poner límites a las personas que están a nuestro alrededor, ya sean discípulos, compañeros de trabajo, compañeros de la escuela. Dejamos que esto nos alimente en nuestro corazón, porque nos agrada la atención, nos agrada sentirnos importantes y no ponemos límites. Para los que no están casados, a los hermanos solteros, a veces cuando te pones cómodo, empiezas a tener convicciones muy bajas y se te hace fácil salir en citas con personas que no son discípulos. O tal vez los casados voy a salir con mi compañero, mi compañera de trabajo a comer, al cabo no pasa nada, vamos a comer, vamos en un grupo. Después ese grupo de 6 se vuelve de 4 y ya nomás últimos son de 2. Cada vez se va eliminando el grupo. O lo más triste es de que cuando nos desconectamos con Dios, ya no creemos en las promesas.
David aguantó cerca de 20 años porque estaba conectado con Dios y pasó una serie de situaciones bien difíciles. Él podría haber dicho, Dios, ¿cuándo me vas a cumplir? Tú prometiste, yo ya fui ungido rey, ¿por qué no me has dado el reinado? Obviamente David no estaba preparado, Dios estaba forjando su carácter. Muchas veces Dios no nos da lo que queremos porque no estamos preparados. Yo recuerdo cuando era soltero, siempre me decía Sergio, Dios no te va a dar una mujer a cuidar cuando no animas a todas tus hermanas. ¿Cómo crees que Dios te va a dar a alguien a cuidar cuando no eres capaz de animar a todas tus hermanas y sacarlas en citas? Porque salir en citas no es voy a salir con la que me gusta, voy a salir con mi hermana que quiero animar porque es una guerrera de Dios y está expuesta a los lobos en el mundo. So, el salir en citas es darnos ánimo. Cuando te pones cómodo y empiezas a alejarte de Dios, empiezas a perder la gratitud. Y vamos a ver, yo cuando estaba haciendo esa lección dije, cuando uno se desconecta de Dios es fácil ser malagradecido y no agradecer lo que tienes. David se dejó llevar por la tentación, a este punto pudo haber parado, pero no lo hizo. Y lo curioso de todo esto es que David tenía 9 esposas y varias concubinas cuando estaba con Betsabé. Eso lo pueden ver en la segunda carta de Samuel 3:1-5, segunda de Samuel 5:13-14. David no necesitaba otra mujer. Tenía 9, más las concubinas. Pero cuando no estás conectado con Dios, no eres agradecido. Él no valoró lo que Dios le había dado. Muchas veces nosotros creemos que nos merecemos algo más y no valoramos lo que Dios nos ha dado. Por eso es importante que nosotros estemos conectados con Dios, porque así podemos valorar lo que Dios nos ha dado. Tu esposa, debes de valorarla, porque es un regalo que Dios te ha dado. Las hermanas solteras que tenemos en la iglesia, hermanos solteros, tenemos que valorarlas. Tenemos que verlas como las princesas que son y cuidarlas y protegerlas. Y vamos a seguir leyendo. La historia no para aquí. Tal vez te parezca deprimente la historia, pero créeme en lo que al final te va a animar. Verso 4 dice, entonces David ordenó que la llevaran a su presencia y cuando Betsabé llegó, él se acostó con ella. Después de eso, ella volvió a su casa. Hacía poco que Betsabé se había purificado de su menstruación, así que quedó embarazada y se lo hizo saber a David. Entonces David le envió este mensaje a Joab, mándame aquí a Urías el hitita, y Joab así lo hizo. Cuando Urías llegó, David le preguntó cómo estaban Joab y los soldados, y cómo iba la campaña. Luego David le dijo, vete a tu casa y acuéstate con tu mujer. Tan pronto como salió del palacio, Urías recibió un regalo de parte del rey. Pero en vez de irse a su propia casa, se acostó a la entrada del palacio, donde dormía la guardia del rey. Ahora vamos a ver las consecuencias del pecado. A este punto, ya David cometió pecado. Cayó en adulterio y no obstante embaraza a la esposa de su amigo. Traiciona a su amigo. Urías era considerado uno de los 30 valientes que había peleado a su lado. Eso lo puedes ver en la segunda carta de Samuel 23, capítulo 23, versículo 24 y 39. Y en la primera carta de Crónicas 11 al 41. No obstante que cae en pecado, traiciona a su amigo. Una persona que había estado en la batalla con él. Y aquí quiero hablarle a las hermanas. Betsabé pudo parar a David, cuestionándole que lo que quería hacer no agradaba a Dios, pero no lo hizo. Hermanas, ustedes tienen que cuestionar. Ustedes son la ayuda ideal. Dios creó a la mujer como la ayuda ideal del hombre. Ustedes no saben cómo ustedes nos cuidan, en la manera de cómo se comportan hacia nosotros, en la manera de cómo cuestionan nuestras decisiones, si estamos haciendo lo correcto o no, que cuestionen nuestras convicciones, que se pregunten, ¿por qué este hermano me está llamando a tales horas? ¿O por qué está hablando cosas personales tan íntimas? Nosotros no podemos contar cosas íntimas a personas del sexo opuesto.
Tenemos que contarlas a personas de tu mismo sexo que te entienden y que te pueden ayudar y que te pueden retar. Hermanas, necesitamos que ustedes pongan un estándar alto de lo que es un hombre de Dios. No se limiten con cualquier cosa, porque luego van a pagar las consecuencias. Exíjanle que los hermanos sean hombres maduros, hombres de Dios, no faltándoles al respeto, pero animándoles. Hay muchas veces cuando yo tomo decisiones y mi esposa no me dice, no me lleva a la contraria, lo único que pregunta, ¿pediste consejo? Y yo, no. Le digo, deja voy y pregunto. No necesita decirme, yo no confío en ti, yo no creo en ti, no me pregunta, ¿pediste consejo? Si yo le digo que sí, dice, amén. Se siente segura porque ya no fueron decisiones basadas en mi emoción, fueron decisiones en la ayuda de mis hermanos que están como yo en la batalla. Aquí vemos algo bien interesante. David no quería pagar las consecuencias de su pecado y trató de encubrirlo, engañando a Urías para acostarse con su mujer. David sabía que la consecuencia de su pecado era la muerte. Nadie quiere morir a causa del pecado. ¿Qué es lo que hizo? Buscar la salida rápida. Voy a cubrir mi pecado. Y trata de engañar a Urías. Y si tú tienes una oportunidad, estudia a Urías. Es increíble la rectitud de este hombre que a pesar de que lo emborracharon, lo querían casi obligar a que se acostara con su esposa, él estaba consciente de que sus hermanos estaban peleando, que el arca de Dios estaba en el campo de batalla y él no podía estar calientito en su lecho y en los brazos de su esposa mientras sus hermanos estaban peleando. Cuando quieras aprender de un hombre recto, puedes aprender de Urías. A este punto David ya había consumido su pecado y no miraba las consecuencias. Y es increíble porque vamos a ver, cuando David agotó todos los recursos por tratar de engañar a Urías para cubrir su pecado, vamos a ver lo que hizo. Segunda carta de Samuel 11, 14, 15 dice, a la mañana siguiente, David le escribió una carta a Joab y se la envió por medio de Urías. La carta decía, pongan a Urías al frente de la batalla donde la lucha sea más dura. Luego déjenlo solo para que lo hieran y lo maten. ¿Este es un hombre de Dios? Este es el mismo hombre que estamos hablando que hizo grandes cosas, que por tantos años se mantuvo fiel y no dudó de las promesas de Dios. Y lo oímos hablar así y no parece el mismo. ¿Cuál es la diferencia? Ya no está conectado con Dios. Ya no está agarrando esa fuente de sabiduría y de amor de Dios. Ahora él está siendo el hombre que es. Esto es lo que nos muestra la naturaleza pecaminosa de cada uno de nosotros, dónde podemos caer sin Dios. Lo triste de que cuando caes en pecado no solamente caes tú, arrastras a gente a que participen de tu pecado. Tu pecado te arrastra a ti y a otros que están igual o peor que tú. Lo triste de esta historia es que nadie cuestionó las decisiones de David de matar a Urías, ni siquiera sus oficiales. Nadie le cuestionó, mi señor, ¿por qué quieres matar a Urías? ¿Qué hizo para merecer semejante castigo? Nadie le cuestionó. Es nuestro deber, si tú miras que alguien hay un patrón de conducta, que tú puedes mirar a dónde va la persona. Y a veces es nuestro deber cuestionar las decisiones que están tomando. Dile, bro, ¿no sabes que este camino te va a llevar a esto? Y si estás casado, ¿no sabes que este camino te puede llevar a destruir tu hogar? A lastimar a tus hijos. Si estás soltero, ¿no sabes que este camino te puede llevar a perder tu conexión con Dios y te puedes perder en este mundo? Tenemos que cuestionarnos unos a otros. Y luego seguimos viendo cómo se endurece el corazón de David a causa del pecado. Cuando le dan el informe de batalla a David, pide, no se aflijan tanto por lo que ha pasado. Oh, no pasa nada, ya lo mataron ni modo. Todos morimos por la espada, estamos en guerra. Vemos un corazón bien insensible ante el pecado. A este punto David ya está encallecido. Y nosotros podemos ser iguales. Nosotros podemos caer en esa situación. Algo que me hace pensar de que por qué nadie le dijo nada a David es de que tal vez tenían miedo de que como él era el rey y si le hacían ver sus errores, tal vez corrieran la misma suerte que Urías.
O tal vez miraron que David estaba tan necio en su pecado y ya no iba a escuchar. Yo me recuerdo una vez cuando estaba soltero, estaba confesando pecados con Sergio. En ese tiempo era mi discipulador. Y estaba confesando mi pecado y me acuerdo que estaba, creo que también Joe y George. Y luego le estaba confesando y todos, bro, arrepiéntete, cuida a esa hermana. Y yo no quise hacer caso. Yo sentía la necesidad de confesar, pero no había arrepentimiento, no había cambio. Luego después nos volvíamos a juntar y volví a decir lo mismo. Pero cada vez más, esta vez ya no fue que estuve hablando con ella hasta la noche, sino que ya nos abrazamos. Y cada vez que nos juntábamos era algo más, que ya nos habíamos besado. El punto es de que al final caí en pecado de inmoralidad. Esto fue cuando era soltero, no fue con mi esposa. Nomás quiero aclarar. Ya después me arrepentí, Dios me bendijo con una mujer increíble. Amén. Digo, nomás para aclarar porque luego me regañan. Pero recuerdo que era tan constante lo mismo que Sergio una vez cuando fui me dijo, ¿sabes qué, bro? Ya no me digas nada. Tú ya no estás escuchando, tú no estás arrepintiendo, haz lo que quieras. Tú no estás ya dependiendo ni buscando de Dios. Y yo me fui triste, pero no cambié. Me fui triste porque me sentí, ya no quieren aguantarme. Pero en realidad es que ya está uno tan necio que te dicen, bro, ahora ya nomás toca lidiar tú y Dios, y si no te acercas a Él vas a caer en pecado. Algo que es bien importante es de que cubrir nuestro pecado no es arrepentimiento. Y lo que voy a compartir, hermanos y hermanas, es con mucho respeto. No quiero faltarle el respeto a nadie, no quiero que se sientan insultados, pero muchas veces cuando caemos en inmoralidad, luego queremos casarnos para cubrir nuestro pecado. Y a veces nos dicen, no, espérate. Y no obedecemos y queremos cubrir nuestro pecado, pero no hay arrepentimiento. Y lo digo con respeto porque luego vemos las consecuencias de esa decisión que tomamos, de no escuchar el consejo de los demás. Betsabé hace duelo por su esposo, pero no se arrepiente. Después del luto, David la toma por esposa. Eso lo miramos en el verso 26 y 27. Imagino que David debe haber pensado, bueno, pues me caso con ella, ya no hay pecado, ya el hijo que está esperando pues ya entra dentro del matrimonio. Pero al terminar el capítulo, dice que lo que David había hecho desagradó a Dios. Entonces, hasta aquí miramos una historia triste, retante, no sé cómo lo mires, pero la buena nueva es de que no termina ahí. Dios es tan grande en su misericordia que si te arrepientes, Él te perdona. Dios perdona si te arrepientes. Natán confronta a David y le hace ver su pecado, y lo vemos en la segunda carta de Samuel, del 1 al 14. Esa no la puse, se las voy a leer, porque está bien larga. Dice, el Señor envió a Natán para que hablara con David. Cuando este profeta se presentó ante David, le dijo, 2 hombres vivían en un pueblo, el uno era rico y el otro era pobre. El rico tenía muchísimas ovejas y vacas, en cambio, el pobre no tenía más que una sola ovejita que él mismo había comprado y criado. La ovejita creció con él y con sus hijos, comía de su plato, bebía de su vaso y dormía en su regazo. Era para este hombre como su propia hija. Pero sucedió que un viajero llegó de visita a casa del hombre rico, y como éste no quería matar ninguna de sus propias ovejas o vacas para darle de comer al huésped, le quitó al hombre pobre su única ovejita. Miren cómo responde David. Tan grande fue el enojo de David contra aquel hombre que le respondió, tan cierto como el Señor vive, que quien hizo esto merece la muerte. ¿Cómo pudo haber hecho algo tan ruin? Ahora pagará 4 veces el valor de la oveja. Entonces Natán le dijo a David, tú eres ese hombre. Y me encanta lo que Dios le dice a David. Así dice el Señor, Dios de Israel. Yo te ungí como rey de Israel y te libré del poder de Saúl. Te di el palacio de tu amo y te puse sus mujeres en tus brazos. También te permití gobernar a Israel y a Judá. Y por si eso hubiera sido poco, te habría dado mucho más.
¿por qué entonces despreciaste la palabra del Señor haciendo lo que me desagrada? Asesinaste a Urías el hitita para apoderarte de su esposa, lo mataste con la espada de los amonitas. Algo que me encanta, y René lo dijo, Dios es un Dios generoso. Dice que si le hubiera pedido más le hubiera dado. A veces no recibimos lo que queremos, uno porque no estamos preparados para lo que necesitamos o la bendición, y lo otro es porque no pedimos suficiente a Dios. No estamos conectados con Él para estarle pidiendo lo que en verdad necesitamos. Ya para terminar, David dice, he pecado contra el Señor, reconoció David ante Natán. Natán le dice, el Señor te ha perdonado ya tu pecado. No morirás, contestó Natán. Sin embargo, tu hijo sí morirá, pues con tus acciones has ofendido al Señor. Dios perdona nuestro pecado, pero no quita las consecuencias de él. Deja las consecuencias para que siga edificando nuestro carácter y para que nos recuerde que cada vez que volteamos hacia el pecado, gente va a sufrir. Aquí le costó la vida al hijo de David. Por eso necesitamos personas como Natán en nuestra vida. Lo bueno que tenemos un Dios misericordioso y nos puede perdonar. Fíjate lo que dice la de David, Hechos 13:22, dice, tras destituir a Saúl, les puso por rey a David, quien dio este testimonio, he encontrado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón. Él realizará todo lo que yo quiero. A pesar de que podemos caer en pecado, a pesar de que podemos cometer atrocidades con nuestra vida, cuando nos arrepentimos, Dios nos perdona y aún nos puede usar para la gloria de Él, para darle honra. Podemos ver cómo lo hizo con David. David es el testimonio perfecto de lo que es ser restaurado por Dios. Y cuando tengas una oportunidad, puedes leer el Salmo 31, cómo Dios restaura a David y cómo miras el corazón de David quebrantado, a un punto donde dice que Dios no rechaza un espíritu quebrantado. A pesar de todos nuestros pecados, Dios nos puede usar para dar testimonio de su gran amor, así como lo hizo con David. Para terminar, voy a dar unas prácticas. Sé que es un poquito largo, pero miren. Nuestra relación con Dios es importante. No desperdiciemos nuestro tiempo con Dios en otras cosas. El trabajo no es más importante que tu relación con Dios. Tu esposa y tus hijos no son más importantes que tu relación con Dios. Tenemos que entender eso y luchar por tener esa conexión con Dios, porque si no podemos cometer una serie de barbaridades. Orar, leer tu Biblia, tener tu tiempo discipulado, asistir a reuniones de la iglesia, nos mantienen alertas en esta guerra espiritual. Aquí no hay guerreros solitarios. Tal vez estás pensando, hermano, que nos visita y dices, pues eso es para ellos, o yo qué tengo que ver. Pero mírate en el espejo de David. Él es un hombre común y corriente como cualquiera de nosotros. Y las decisiones que él tomó lo llevaron a matar a una persona, a traicionar a su amigo. Seamos abiertos con nuestras tentaciones. No dejemos que nos arrasen al pecado. Hay un punto bien importante donde es una tentación y todavía no se ha consumido, donde podemos hablar y decir, estoy batallando con esto. Pero tiene que ser, si eres hermana, con hermanas, si eres hermano, con hermanas. Nunca con el sexo opuesto, porque eso nunca lleva a nada bueno. Recordemos que Dios perdona nuestro pecado, pero las consecuencias las pagan las personas que más amamos. ¿A quién estás dispuesto a sacrificar como paga de tu pecado? Yo aprendí una lección bien importante. Antes yo era una persona que decía, yo soy de los hombres que se forjan con golpes. Entre más duro, mejor. Lo que nunca había entendido era que sí, Dios me va a enseñar una lección, escuche o no escuche, pero ¿quién va a pagar por esa lección? Cuando yo caí en pecado y moralidad, mucha gente salió lastimada. Y yo me di cuenta, no es justo que alguien pague por mis pecados, que alguien pague las consecuencias de mis pecados, con el simplemente hecho de haber escuchado y haber evitado esto. Ahora, cada vez que me dicen algo, muchas veces no me gusta lo que me dicen, pero digo, amén, voy a ser obediente a Dios. Y Dios ha bendecido. Pero hermanos, espero que los haya animado, espero que te haya ayudado a mirar cómo una serie de decisiones te puede llevar a destruir lo más importante en tu vida. Amén, que para Dios sea la gloria. Muchas gracias.